9 y el verso 23. Abran sus Biblias allí. En Marcos capítulo 9, verso 23. Amén. Ya lo tienen listo, ¿cierto? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en Juan 17:20 declara el evangelista las palabras que el Señor Jesucristo pronunció en su oración intercesora sacerdotal. Juan 17:20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablando en esta mañana a cada una de nuestras vidas. Tenemos, hermanos, un gran culto de obra misionera, evangelismo, refán, amén, que son las áreas que la iglesia maneja para traer las almas a los pies del Señor Jesucristo. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta mañana por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de estar delante de ti para alabar y glorificar tu nombre. Gracias te doy por este pueblo, por esta iglesia preciosa, Señor, bendito Salvador Jesús. Guárdales cada día, Señor, te lo pido en tu nombre santo. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón. Estemos atentos a la palabra del Señor. Felicito al Ministerio de Evangelismo, Misiones, Refán, especialmente Refán, a quienes se les asignó la apertura de este culto, la hermana Beatriz, por la decoración, muy significativa, por cierto, muy motivadora. Y es que de eso se trata, hermanos, porque la iglesia tiene una misión. Amén. El Señor Jesucristo nos ha delegado esa misión de ir y predicar el evangelio a las naciones. Y escuchaba, y me llama mucho la atención allí el arreglo, donde hay una mano extendida, un techo, una familia adentro, y el nombre Refán, reunión familiar y de amistad. Y hemos dicho en tantas ocasiones, ya se ha predicado acerca de la iglesia doméstica. Y el Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: quédense en Jerusalén hasta que recibáis el poder de lo alto. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia, hermanos, comienza allí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la predicación de la palabra se hizo extensiva cuando en las casas, en los hogares,
los discípulos, invitando a otros tantos más, se reunían para estudiar la palabra de Dios. Amén. Para alabar al Señor. Y había salmos y había cánticos espirituales. Eso, hermanos, debe prevalecer en la iglesia hasta el día de hoy. Amén. Y digo que hasta el día de hoy porque no sé si a las 4 o 5 de la tarde o dentro de un momento, mientras estamos aquí predicando, el Señor pueda venir a levantar su iglesia. Pero la misión está dada. Por eso dice, la misión es llevar la palabra de Dios. Amén. La misión es llevar la palabra de Dios. 2021 años. La iglesia ha venido cumpliendo esta gran labor. Y por eso, el mismo Señor Jesucristo, en sus propias palabras, hoy precisamente nos dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si usted puede creer que para dentro de 2 meses, 2 meses y medio, usted va a tener el dinero que prometió como voto, seguramente que lo va a dar inclusive antes de ese plazo. Amén. Porque al que cree todo le es posible. Se estaba hablando de una alcancía con un saldo y comienza con 100 pesos. ¿Cuántas ocasiones hemos visto 100 pesos tirados en la calle? Y dicen, no, cuesta más agacharnos para recogerlo. Pues agáchese y recójalo y lleve a la alcancía. Amén. ¿Por qué? Porque ya esos 100 pesos están adquiriendo valor en los tesoros del Señor. Y eso es creer. Y al que cree, todo le es posible. Y por eso, en esa oración pontifical del capítulo 17, escrito por Juan, en palabra del Señor, verso 20 dice, no ruego solamente por estos, no ruego solamente por el equipo de trabajo que tengo, por los 12 que me acompañan y otros tantos más. Sigue diciendo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Observemos que multitudes, millones de personas a través de la historia de la iglesia han creído al Señor Jesucristo por la palabra que se nos ha predicado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Usted le habla a una persona y si esa persona está en el plan de salvación, ha creído por lo que usted le ha dicho. Miremos entonces, hermanos, la extensión misma de lo que es la palabra. Por eso, la misión es llevar la palabra de Dios. Y hay a lo menos algunas razones. Entre ellas he sacado 7 razones que me enseñan a creer en la palabra de Dios. Y quisiera transmitirle a ustedes, iglesia, esas razones para que al igual como yo las he creído, usted también las crea. Amén. Las asimile. Aunque existen muchos libros impresionantes
e interesantes, ninguno de esos libros, hermanos, ha influenciado al mundo como la palabra de Dios lo ha hecho. Ninguno de ellos. De pronto hay otra palabra, ninguno de esos libros ha trastornado al mundo como la palabra de Dios lo ha hecho. Cuando a mis manos llegó por primera vez una Biblia, hermanos, y comencé a leerla, esa palabra trastornó mi vida. Dios mío, ¿dónde estoy yo parado? A mi edad, 16 años, y apenas comienzo a entender el plan que Dios tiene para con mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma. Porque la palabra de Dios da vida. Amén. Desde su primera publicación en la imprenta. Sube por allá prácticamente en lo que podríamos llamar el Renacimiento. Juan de Gutenberg, que fue el que inventó lo que llamamos la imprenta móvil a través de el alfabeto. El primer libro que se publicó en la imprenta de Juan Gutenberg fue la Biblia. Amén. Así lo tenía el Señor previsto, que su palabra fuese el primer libro que se imprimiese en un idioma. Amén. Y la palabra traducida al alemán en ese momento comienza a cobrar mayor vida, porque a partir de ahí, entonces la palabra de Dios comienza a traducirse en los diferentes idiomas. Y por eso en esta mañana podemos decir que la palabra, esta que tenemos hoy traducida al idioma español, ha sido traducida a más de 800 idiomas. Amén. En forma completa. Y parcialmente ha sido traducida alrededor de 1500 dialectos. Porque toda nación, toda tribu, toda lengua, toda etnia, todo pueblo civilizado, primitivo, tendrá que conocer a Dios a través de su bendita y eterna palabra. Por eso la misión de la iglesia a través de estos siglos y después de la traducción de la primera Biblia al alemán, hermanos, se ha seguido editando y está traducida a los idiomas conocidos y dialectos de los pueblos indígenas. Amén. Por eso ahí se cumple una vez más para el mundo entero lo que el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los musulmanes, los árabes, a más del texto del Corán que ellos tienen también una traducción de la Biblia en el idioma árabe. La palabra, esta palabra, traducida al inglés, al español, al portugués, al francés, al alemán, al mandarín, etcétera, etcétera. Todo el mundo tendrá que conocer a aquel que dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por la literatura ni los escritos de los sabeos hombres de elevada estatura que el mundo ha dado como grandes pensadores, Confucio, Mahoma, Lao Tse, sino la palabra inspirada por Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ningún otro libro ha sido distribuido y perseguido como la Escritura. Su influencia en el mundo moderno es inigualable. Libro amado, amén, pero también perseguido, aborrecido, quemado. La misma iglesia tradicionalista en la época de la Inquisición quiso hacerlo desaparecer y grandes hogueras, quemas de Biblias se hicieron por cuanto ellos no querían que el mundo conociera la verdad. Pero ahora tenemos abundancia de palabra, como decíamos el jueves. Mucha palabra. Amén. Por eso hay que tener muy presente esa base misma que el mundo ha tenido para estructurarse de una manera académica, de una manera científica. Las misiones cristianas que surgieron después de la Reforma Protestante al llevar el Evangelio a los países de Europa y América, hermanos, traían la palabra y al lado de la capilla que levantaban, oiga esto, al lado de la capillita que levantaban, a un lado, ellos levantaban también, ¿qué? La escuela. ¿Sabían ustedes eso? Levantaban la escuela. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana en sus comienzos, cuando enviaba a los misioneros a Norteamérica, con el misionero venía la palabra, amén, y venía también el sentir académico, porque ellos sabían que a través de los niños los padres creerían al evangelio. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, las primeras universidades en Europa y en América, sin excepción, surgen en el seno de la cristiandad evangélica. Amén. Yo tuve una experiencia y el hermano Oscar, la hermana Oscar, el hermano Oscar, hermana Rosmi, ellos tuvieron el niño estudiando con nosotros, ¿cierto? A Santiago, ahí en Castilla. Cuando llegué a Castilla, porque siempre he tenido, y en esa época mayormente, ese sentir de formar los niños, porque con los niños se evangelizan los padres. Y abrimos un jardín. Abrimos un jardín con niños de 4 añitos. Después pasaron al preescolar. Y ya llevábamos aprobado el 3er año de primaria. Pero alguien llegó y le importó más la mascotica que los niños. Y cerró el colegio. Pero para mí es una satisfacción tan grande que me he encontrado, y estos días aquí mismo, un joven se me acerca, hermano, Dios le bendiga. Amén. Usted no me recuerda, yo soy fulano de tal. Era el más indisciplinadito del preescolar. Tan disciplinado que lo ponía en conquillas a darle 5 vueltas en conquilla el patio. A ver si se me asentaba.
Y me he encontrado con jóvenes ya hoy sirviendo al Señor en sus congregaciones que pasaron por ahí, desde el jardín hasta el tercero. Y esto lo digo, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios a través de la historia y los misioneros llevaban en su corazón no solamente la evangelización, sino también a los niños para formarlos en los caminos del Señor y formarlos también académicamente. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en el buen camino, y aun cuando fuere adulto, no se apartará de él. La primera iglesia, hermanos, ¿está dónde? En el hogar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso el avance, hermanos, el avance de las ciencias, las artes, la medicina, la jurisprudencia y el estudio de la Biblia eran los focos de cada una de esas instituciones. Esta mañana estaba escuchando, estaba nombrando algunos personajes de la ciencia, que ellos no fueron de la religión tradicionalista. No fueron de la religión tradicionalista. Ustedes ya saben cuál es la religión tradicionalista. No fueron de allá. Fueron personajes nacidos y criados en hogares cristianos evangélicos. Y a través de la historia, a través de la ciencia, de la tecnología, hermanos, podemos decir que fueron los pioneros. El caso, por ejemplo, de Copérnico, gran astrónomo. Galileo Galilei, gran astrónomo. Isaac Newton, el gran físico inglés. Kant, Thomson y muchos otros padres del saber científico fueron cristianos o judíos creyentes en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios influyó de una manera poderosamente en la vida de cada uno de ellos. Por eso la misión es llevar la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Sí lo están creyendo? Así espero. Amén. Estos grandes personajes y otros tantos más que ha dado la ciencia, hermanos, ellos fueron lectores, estudiosos, creyentes fieles en lo que la palabra de Dios les dice. Por eso, ellos tenían en alta estima las Sagradas Escrituras. Tenían en alta estima las Sagradas Escrituras. ¿Cómo tenemos nosotros la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Cómo la tenemos? ¿Como algo somero, sin importancia? ¿O es ella el pan de vida para nosotros? Es el pan de vida. Es el agua de vida. Encontré y creo que en una ocasión se lo refería a ustedes. Y en mi oración yo le digo al Señor que me dé esa provisión. La provisión que Dios le dio al pueblo. Pan, vino, aceite y sal. Pan, vino, aceite y sal. Pan de la palabra. El vino, el gozo de la salvación. El aceite de la unción. Y la sal para que preserve y conserve mi vida. La provisión es el mercado que nosotros debemos pedirle al Señor. Amén. Y estar plenamente, hermanos, enamorados
de esta palabra. Por eso podemos decir que el gran conglomerado de escuelas, politécnicos, universidades, clínicas, hospitales y otros centros de invención social en el mundo entero son el fruto exclusivo, hermanos, de la obra misionera evangélica. Nosotros en este tiempo, hermanos, pues realmente la misión de la iglesia, de la IPUJ como tal, es la evangelización del mundo. Amén. Es la evangelización del mundo. Nosotros no tenemos universidades, nosotros no tenemos centros de salud, no tenemos hospitales, no tenemos clínicas. La misión es llevar el evangelio, llevar la palabra. Llevar la palabra. Amén. Pero sí podemos infiltrarnos en las clínicas, en las universidades, en los centros penitenciarios. Amén. Y cuando la persona está tan enferma, tan necesitada, cuando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está en decadencia porque estamos siendo ya atacados por la enfermedad. En fin, hermanos, tenemos una clínica poderosísima. Tenemos una clínica poderosísima. ¿Dónde se encuentra esa clínica? Isaías capítulo 53. Amén. Pero hermanos, es tan lamentable. Por falta de leer, escudriñar, entender la palabra de Dios, entonces ahora todo es el médico. Fue que el médico me dijo. Sí, yo lo he necesitado y he tenido que estar en la clínica. Y me han corrido. Y he estado en cuidados especiales. Y el especialista me dijo, si a usted no le corren, usted no tenía sino tantas horas de vida. Pero es que eso está en los planes de Dios. Sea que viva o sea que muera, es Dios quien decide. Es Dios quien decide. Y mientras que el médico me estaba diciendo todo eso, aquí había un pueblo orando. Había una esposa orando. Había unos hijos orando. Hermanos, me comunicaron hasta diferentes partes del mundo que se dieron cuenta que ya estaba enferma y que estaba orando. Pero en cuántas ocasiones. Ay, hermano, es que el médico me dijo. Es que el médico me dijo esto. Bueno, ese médico le dijo esto. Ese médico le dijo aquello. Entonces respóndale usted también. El médico me dijo que no tengo sino tantos años, tantas horas de vida, que tengo esta enfermedad, que tengo aquello, pero es que el Señor me dice, yo soy Jehová, tu sanador. Fuerte ese aplauso. Yo soy Jehová, tu sanador. El médico puede decir tantas y tantas y tantas cosas en su saber, porque para eso él estudió. Y gracias sean dadas al Señor por haberles dado el Señor sabiduría, ciencia y conocimiento en esas áreas. Lucas fue el médico de cabecera de Pablo. Amén. Pero antes que cualquier otra cosa, hermanos, se nos ha dicho que todo lo que pidiéremos en su nombre creyendo, lo recibiremos. Que el médico, que el fulano, que el sutano dijo esto, pero es que el Señor me dice esto otro a mí. ¿Cuántos damos gloria al Señor y al nombre de Jesús? Amén. Entonces, hermanos, en esta mañana tengamos presente eso. En otras palabras, el mundo
sería un charco oscuro y cruel. Óigalo bien. Sería un mundo oscuro, sería un charco oscuro y cruel de no haber sido modelado por las Escrituras, la palabra de Dios. Amén. Es entonces la palabra luz. Lámpara. Lámpara. Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Para cuántos ella es lámpara? ¿Para cuántos es lumbrera? Amén. Qué bendición. Todo para nuestra vida deja de ser oscuro, lúgubre, caliginoso, cuando tenemos a nuestra cabecera la bendita y eterna palabra de Dios. Amén. Va alumbrando nuestro sendero, va alumbrando nuestro camino, nos va guiando. Por eso, como en tantas otras ocasiones lo hemos dicho, enamorémonos de ella. Porque hay una misión y esa misión es llevar la palabra de Dios. Ella es digna de confianza, hermanos. Ella es digna de confianza. Ella es nuestra brújula, la que dirige nuestro camino. Tiene el derrotero para nosotros hacia el norte, porque el camino del justo es ¿hacia dónde? Hacia arriba, donde está Cristo Jesús, nuestro Dios y Padre, intercediendo por nosotros y haciendo un tiempito de venir a levantar su amada. Mientras que el camino del impío, el camino del pecador es hacia abajo. Es camino de muerte. Por eso, hermanos, la importancia de creer a la palabra. Yo creo que para el próximo culto misionero estaremos dando a conocer esos 7 puntos, hermanos, por los cuales yo creo, me afianzo en la palabra del Señor. Porque voy a ser respetuoso a la promesa. Se me pasaron 3 minutos. Amén. Entonces, que el Señor Jesús nos bendiga y la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Y un abrazo. No desestimemos la palabra. Apropiémonos de ella, porque ella es nuestro pan de vida. Dios les bendiga, hermanos, grandemente.